El Arlequán de medianoche. Les voy a contar lo que pasó la noche del 23 de octubre de 2003. La noche de mi 15º cumpleaños. La noche en que llamé a la policía a las 3:47 de la madrugada mientras mi hermano Diego yacía inconsciente en el sofá de nuestra sala. La noche en que mi tío Javier corrió al patio trasero con una pala de construcción en las manos gritando palabras que nunca pensé escuchar de un hombre tan racional. La noche en que entendimos que el regalo de cumpleaños que Dona Esperanza Vega le había dado a Diego 2 años antes no era un juguete. Era una jaula y algo acababa de escapar. Esta es una historia real. Conservo la grabación de aquella llamada al 911 aunque nunca he tenido el valor de escucharla completa. Tengo la fotografía de los aranazos en el brazo de mi tío, 3 líneas rojas perfectamente paralelas que los médicos no supieron explicar. Y guardo algo más, algo que encontré en el cobertizo la mañana siguiente envuelto en mi pañuelo porque no soportaba tocarlo directamente. Si piensan que miento, no puedo culparlos. Yo tampoco me creería. Pero después de escuchar esta historia, háganme un favor esta noche a las 3 de la madrugada, párense frente al espejo de su baño. Cierren los ojos, cuenten hasta 10, y cuando los abran cuenten cuántas sombras se reflejan detrás de ustedes. Si jamás de una, entonces ya es demasiado tarde. Ya los vio. Ya sabe dónde viven. Me llamo Sofía Morales. Tengo 25 años. Vivo sola en un apartamento del centro de Guanajuato. Trabajo diseñando páginas web. Llevo una vida que cualquiera consideraría normal. Salgo con amigas. Voy al cine. Río cuando algo es gracioso. Pero hay cosas que nadie ve. Como el hecho de que no poseo un solo espejo en todo mi apartamento. Como que duermo con todas las luces encendidas. Como que cada vez que escucho el más mínimo tintineo metálico mi cuerpo entero se paraliza y vuelvo a tener 15 años. Frente a mí sobre la mesa de la sala hay una caja de madera del tamaño de un libro. Está selada con 3 capas de cinta adhesiva industrial. No la he abierto en 5 años. Esta noche será la primera vez. Porque alguien tiene que saber lo que pasó. Alguien tiene que entender por qué mi hermano Diego, que ahora tiene 13 años, no puede pasar frente a una juguetería sin que le tiemblen las manos. Porque mi tío Javier murió solo en su departamento en 2011 con los ojos abiertos y una expresión de terror que ni siquiera los embalsamadores pudieron borrar. Porque mi madre Rosa vendió nuestra casa familiar por la mitad de su valor y juró nunca volver a ese lugar. Esta historia cambiará para siempre la manera en que ven los juguetes antiguos, la manera en que aceptan regalos de extraños, y sobre todo la manera en que se miran en los espejos. Porque hay cosas que no deberían reflejarse. Y hay presencias que una vez que deben nunca dejan de buscarte. Todo comenzó el 15 de octubre de 2001. Yo tenía 13 años, Diego acababa de cumplir 1. En ese entonces vivíamos en las afueras de Guanajuato, en una casa de 2 pisos que mamá había comprado con los ahorros de 10 años de trabajo. Era una construcción de los años 60 con pisos de madera que protestaban con cada paso, y paredes de adobe pintadas de blanco. El patio trasero era amplio, rodeado de árboles que durante el día ofrecían sombra fresca, pero de noche proyectaban siluetas inquietantes contra las ventanas. Al fondo había un cobertizo de madera donde guardábamos herramientas viejas y cajas de cosas que nadie usaba, pero nadie se atrevía a tirar. Éramos solo nosotros 3. Papá se había ido cuando Diego nació y desde entonces mamá trabajaba turnos dobles en una oficina contable del centro. Yo era la hermana mayor, la responsable, la que preparaba la cena y vigilaba que Diego no se metiera crayones en la boca. No teníamos mucho dinero, pero teníamos lo suficiente.
y sobre todo nos teníamos los unos a los otros. El primer cumpleaños de Diego fue modesto. Mamá horneó un pastel de chocolate que se desmoronó un poco al desmoldarlo. Invitamos a 2 vecinos, a la tía Mercedes que vivía al otro lado de la ciudad y a dona Esperanza Vega, una antigua colega de mamá que acababa de jubilarse. Dona Esperanza tenía 70 años, caminaba encorvada apoyándose en un bastón de madera oscura y sus ojos nublados por cataratas miraban a través de ti más que hacia ti. Apareció en nuestra puerta esa tarde con una caja envuelta en papel de regalo amarillento que olía a naftalina y tiempo. Para el pequeño Diego, anunció con voz temblorosa, un obsequio que ha esperado al niño indicado. Mamá vaciló antes de tomar la caja. Había algo en la manera en que doña Esperanza la sostenía con las 2 manos como si contuviera algo vivo que hizo que los velos de mis brazos se erizaran. Pero mamá sonrió educadamente y agradeció el gesto. No debió molestarse dona Esperanza. La anciana no apartó la mirada de Diego que jugaba con bloques de madera en el suelo. No fue molestia, fue necesidad. Este arlequín perteneció a mi familia desde 1890. Ha pasado de generación en generación siempre esperando. Y esta mañana cuando desperté supe que Diego era quien lo necesitaba. Esperando. Esa palabra quedó flotando en el aire como polvo en un rayo de sol. Debí prestarle más atención. Debí hacer preguntas. Pero tenía 13 años y estaba más preocupada por evitar que el pastel se cayera al servirlo. Cuando Diego desenvolvió el regalo con ayuda de mamá, todos nos quedamos en silencio. Dentro de la caja envuelto en papel de seda que se deshacía al tacto había un arlequín de porcelana de 30 centímetros de altura. Era innegablemente hermoso cuerpo articulado de porcelana fina, traje de diamantes rojos y negros pintado a mano con una precisión que ya no existe. El gorro de 3 picos levaba en cada punta un cascabel de plata que emitía un sonido cristalino al menor movimiento. Pero era el rostro lo que me perturbó. Los ojos eran de vidrio azul con pupilas negras que parecían seguir cualquier movimiento sin importar el ángulo. La boca estaba congelada en una sonrisa demasiado amplia, mostrando diminutos dientes de porcelana que brillaban húmedos bajo las luces de la sala. Hermoso, murmuró mamá, aunque su voz carecía de convicción. Fue fabricado en España, explicó dona Esperanza sin apartar los ojos de Diego. Llegó a México con mis bisabuelos. Ha sido el guardián de nuestra familia durante generaciones. Guardián, pregunté antes de poder contenerme. Los ojos nublados de doña Esperanza se clavaron en mí con una intensidad que me hizo retroceder. Todas las familias necesitan protección, Nina. Este arlequín ha protegido a la mía de cosas que una mente joven no debería conocer. Ahora protegerá a los Morales. Diego extendió sus manitas regordetas hacia el muñeco. Tocó uno de los cascabeles. El sonido llenó la habitación más fuerte de lo que debería ser posible para algo tan pequeño. Y habría llorado aunque sé que suena absurdo que vi la sonrisa pintada ensancharse apenas 1 milímetro. Después de que dona Esperanza se fue le dije a mamá, no me gusta ese muñeco. Hay algo extraño en él. Mamá acarició mi cabello mientras lavábamos los platos de la fiesta. Es solo porcelana antigua, mija. El vidrio de los ojos refleja la luz de maneras raras. Dona Esperanza fue muy amable al traerlo. Sería una grosería rechazarlo ahora. El arlequín se quedó. Mamá lo colocó en una repisa alta de la habitación de Diego junto a peluches de colores brillantes y libros de cartón. Pero incluso desde allí arriba sus ojos de vidrio parecían observarnos. Durante el día, cuando el sol entraba por la ventana, la luz creaba reflejos en aquellos ojos que simulaban parpadeos. Y por las noches, cuando todo estaba en silencio, a veces escuchaba un repiqueteo suave proveniente de esa habitación. Es el viento, decía mamá cuando yo mencionaba el sonido. Quería creerle.
Durante el primer año casi lo logré. Diego era demasiado pequeño para jugar con algo tan delicado. Lo miraba desde su cuna nada más. Pero cuando cumplió 2 años algo cambió drásticamente. Una tarde lo encontré en su cuarto sentado con las piernas cruzadas sosteniendo el arlequín entre sus brazos mientras lo mecía de un lado a otro. El repique de los cascabeles marcaba el ritmo. Lo extraño era que Diego no miraba al muñeco. Miraba fijamente la esquina vacía de su habitación como si hubiera alguien allí. ¿Con quién hablas?, le pregunté desde la puerta. Giró su cabeza hacia mí y sonrió con esa inocencia de los niños pequeños. Con amigo. ¿Qué amigo? Señaló al arlequín. Él. A partir de ese día fueron inseparables. Diego lo arrastraba por toda la casa. El sonido metálico de los cascabeles se convirtió en la banda sonora de nuestras mañanas, tardes y noches. Comía con el muñeco sentado a su lado. Dormía abrazándolo contra su pecho. Le hablaba en susurros que yo no alcanzaba a descifrar. Es adorable, decía mamá. Los niños necesitan amigos imaginarios. Es parte de su desarrollo. Pero lo que no era parte de ningún desarrollo normal era el lenguaje. Diego comenzó a usar palabras que nadie le había enseñado. Palabras arcaicas de un español que no se hablaba desde hacía un siglo. Deseo reposar en lugar de quiero dormir. Manjar me place cuando le gustaba la comida. Estructuras gramaticales perfectas que ningún niño de 2 años debería conocer. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó mamá una noche inquieta. Amigo me enseña palabras bonitas, respondió Diego con naturalidad como si fuera la cosa más normal del mundo. Nos miramos. Debe ser algún programa de televisión, sugirió mamá. Quizás vio algo de época en casa de los vecinos, pero no teníamos cable, y Diego nunca salía de casa sin supervisión. No había explicación racional. El repiqueteo de plata acompañaba cada movimiento de Diego. Sabíamos dónde estaba en todo momento por ese sonido. Allí iba Diego con su guardaespaldas. Bromeaba mamá cuando los escuchábamos acercarse a la cocina. Excepto que había noches en que Diego dormía profundamente con el arlequín en el estante donde mamá lo colocaba antes de apagar la luz en que yo seguía escuchando el sonido. Venía de su habitación suave pero inconfundible. Me levantaba, caminaba de puntillas por el pasillo, abría su puerta con cuidado. Diego respiraba pausadamente en su cámara inmóvil. El arlequín permanecía en su lugar sonriendo en la penumbra. No había corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas. No había razón para ese sonido. Es una casa vieja, me susurraba a mí misma mientras volvía a mi cuarto. Las casas viejas crujen y producen ruidos extraños. Necesitaba creerlo, pero en el fondo una parte de mí ya sabía la verdad. Todo cambió abruptamente en marzo de 2003. Diego tenía casi 3 años. Una mañana vaya a desayunar sin el arlequín. Eso por sí solo era alarmante porque nunca en más de 1 año se había separado de él. Pero lo que realmente me asustó fue su expresión. Pálido, ojeras marcadas, bajo sus ojos, labios temblando ligeramente. ¿Dónde está tu amigo?, pregunté con la voz más casual que pude simular. Afuera. Diego mantenía la vista clavada en su plato de cereal. En el patio. ¿Por qué lo dejaste afuera? Porque no quiero que entre. Su voz era apenas un susurro. Por favor, no dejen que entre. Mamá dejó su taza de café bruscamente. ¿Qué pasó, mijo?, te hizo daño el muñeco. Diego levantó la vista. En sus ojos había un miedo que ningún niño de esa edad debería conocer. Amigo me cuenta cosas feas. Me pide que haga cosas malas. Yo no quiero hacerlas. Por favor, mamá, no lo dejen entrar en la casa. Salimos al patio.
El arlequín estaba recostado contra la puerta del cobertizo de madera, su sonrisa perpetua apuntando hacia la casa como si nos observara a través de las ventanas. Los cascabeles brillaban bajo el sol matutino. No recordaba haber dejado la puerta del cobertizo entreabierta. Creo que deberíamos guardarlo, dijo mamá lentamente. Diego es muy pequeño todavía para un juguete tan delicado y valioso. Deberíamos deshacernos de él, sugerí. Mamá negó con la cabeza. Fue un regalo importante, Sofía. Doña Esperanza dijo que es una antigüedad. No podemos simplemente tirarlo. Quizás cuando Diego sea mayor lo aprecie de nuevo. Tomamos una decisión que en retrospectiva fue un error terrible. Colocamos el arlequín dentro del cobertizo en una repisa alta. Cerramos la puerta. Le pusimos un candado nuevo. Para mantenerlo seguro del clima y los animales, dijo mamá. Pero ambas sabíamos que no era el muñeco lo que queríamos proteger. Durante varios días la calma regresó. Diego volvió a dormir bien. Ya no hablaba con las paredes. Las palabras antiguas desaparecieron de su vocabulario. Era simplemente un niño de 3 años otra vez con preocupaciones de niño de 3 años, sus juguetes de plástico, los dibujos animados de la tarde, el helado después de la cena. Casi lo olvidamos. Casi entonces luego la noche del 16 de octubre, una semana antes de mi cumpleaños, Diego irrumpió en mi habitación a medianoche llorando histéricamente. Sofía, lo oigo, está llamándome. Lo leve a mi cama, lo acurruqué contra mí. ¿Qué escuchas, Diego? Los cascabeles vienen del patio. Quiere que vaya con él. Bajamos juntos. Nos quedamos inmóviles en la sala oscura escuchando. Y ali débil pero innegable el repiqueteo metálico flotaba en el aire nocturno. Venía del fondo del patio donde estaba el cobertizo. Solo es el viento moviendo algo metálico. Mentí aunque mi voz se quebraba. Quizás una lata vacía. No es el viento. Diego me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Él me está buscando. Esa noche dormimos juntos en mi cama con la luz del pasillo encendida. Y aunque me avergüenza admitirlo, yo también dejé la lámpara de mi mesita encendida, porque yo también lo escuchaba, el lamado plateado en la oscuridad paciente e incesante. Los días siguientes fueron peores. Cada noche a diferentes horas el sonido regresaba. 10 de la noche, 2 de la madrugada, justo antes del amanecer. Siempre el mismo ritmo, como si algo caminara alrededor de nuestra casa anunciando deliberadamente su presencia. Mamá llamó a su hermano Javier. Necesito ayuda con unas reparaciones, le dijo por teléfono, pero yo conocía la verdad. Mamá tenía miedo y necesitaba a alguien más en la casa, alguien fuerte, alguien que pudiera defendernos si las cosas empeoraban. Tío Javier llegó el 20 de octubre. Era un hombre corpulento de 35 años, albañil de profesión, con manos callosas y una actitud pragmática hacia la vida. Acababa de divorciarse y agradeció tener un lugar temporal donde quedarse. Cuando mamá le contó sobre el arlequín, los sonidos nocturnos y el miedo de Diego, se rió con genuina diversión. Rosa, por Dios santo, es un muñeco viejo de porcelana. Los sonidos probablemente son animales, gatos callejeros o ratas metiéndose en tu patio. No hay nada sobrenatural aquí. Todo tiene una explicación perfectamente lógica si te tomas el tiempo de buscarla. Solo cuídate unos días, Javi. Por favor, por mi tranquilidad. Suspiró pero asintió. Está bien. Pero te estás preocupando por nada. Ojalá hubiera tenido razón. Tío Javier se instaló en la habitación del primer piso, la más cercana a la puerta trasera. Desde su ventana tenía vista directa al patio y al cobertizo. Si pasa algo raro, prometió con confianza, lo veré primero. Durante 2 días nada ocurrió, ni un solo ruido extraño.
Diego incluso empezó a jugar afuera otra vez aunque nunca se acercaba al cobertizo. Tío Javier nos miraba con una sonrisa que decía claramente, ven les dije que no era nada. Y entonces llegó el 23 de octubre, mi 15º cumpleaños, el día en que todo lo que creamos saber sobre el mundo se desmoronaría, el día en que aprenderíamos que hay presencias en este universo que existen en los márgenes, en las grietas entre la luz y la oscuridad. Presencias que usan caras de porcelana y voces de niños muertos. Presencias que esperan con paciencia infinita hasta encontrar lo que buscan. Esa mañana me desperté sin saber que dentro de 12 horas estaría llamando a la policía aterrorizada y cubierta de sudor frío. Sin saber que mi tío saldría corriendo al patio con un arma improvisada listo para enfrentar algo que desafiaría cada creencia que tenía. Sin saber que Diego caería en un estado catatónico del que tardaría horas en despertar. Era mi cumpleaños y el sol brillaba y los pájaros cantaban y todo parecía perfectamente normal. Mamá preparó mi desayuno favorito antes de irse a trabajar. Diego empulló distraídamente sus huevos revueltos por el plato mirando ocasionalmente hacia la ventana del patio. Buenos días, hermanito. Los saludé alegremente revolviendo su cabello oscuro. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló sin apartar los ojos del vidrio, dijo, él dice que hoy es especial. Dice que ya espero suficiente. La espátula que mamá sostenía cayó al suelo con un estruendo metálico. Diego, no hables así. El muñeco está guardado. No puede decir nada. Diego me miró entonces y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. No era miedo, era resignación. La aceptación de algo inevitable. Está bien, mami. Él siempre encuentra el camino. Las horas arrastraron con una lentitud agónica. Mamá se fue a trabajar a las 6 de la tarde. Necesitaba el turno extra aunque era mi cumpleaños. Prometió que lo celebraríamos al día siguiente. Tío Javier había salido temprano a un trabajo de construcción al otro lado de la ciudad. No regresaría hasta las 10 de la noche. Eso significaba que desde las 6 hasta las 10 Diego y yo estaríamos completamente solos en esa casa vieja y cruyente. Solos con lo que fuera que habitaba en el cobertizo del patio trasero. A las 6:45 intenté encender la luz exterior que iluminaba el patio. Pulsé el interruptor. La bombilla parpadeó 3 veces, luego se extinguió. Bombilla fundida, murmuré, aunque mamá la había cambiado apenas una semana atrás. Diego se sentó en el sofá de la sala mirando la televisión sin realmente verla. Cada pocos minutos su cabeza giraba hacia la ventana, hacia el patio envuelto en sombras cada vez más densas. A las 7:45 desde la oscuridad exterior llegó el sonido que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un repiqueteo suave, cristalino, deliberado. Los cascabeles. Diego comenzó a oír. Yo supe con una certeza que me atravesó como un cuchillo que aquella noche nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Porque el Harlequin ya no estaba esperando. Ya no estaba guardado de forma segura en ese cobertizo cerrado con candado. De alguna manera, de alguna forma imposible, estaba libre. Y venía por Diego. Hay una regla no escrita en nuestra familia, una que surgió instintivamente durante aquellos días extraños de octubre. Después de las 7 de la noche nadie mira por la ventana que da al patio trasero. Nunca discutimos por qué. Simplemente la seguíamos como si nuestros instintos más primitivos nos advirtieran que algunas cosas no deben ser vistas. Pero esa noche, la noche de mi 15º cumpleaños, iba a romper esa regla. Y descubriría exactamente por qué existía. Eran las 7 en punto cuando el sonido se volvió constante. Ya no era ese repiqueteo ocasional que podíamos atribuir al viento o a nuestra imaginación. Era continuo, rítmico, hipnótico. Como si alguna guitarra deliberadamente campanilas de plata mientras caminaba en círculos alrededor del cobertizo. No se detenía,
No vacilaba. Solo ese patrón incesante flotando en el aire nocturno. Diego se encogió en el sofá presionando las palmas contra sus oídos. Hazlo parar, Sofía. Por favor. Es solo. Comencé, pero mi voz se quebró. No podía seguir mintiendo, no cuando yo también lo escuchaba con tanta claridad. Quédate aquí. Voy a revisar. Me acerqué a la ventana de la cocina, la que ofrecía mejor vista del patio. Mi mano temblaba sobre la cortina, no quería apartar la tela. Cada instinto me gritaba que mantuviera los ojos cerrados, que ignorara lo que fuera que estuviera a la afuera. Pero necesitaba saber. Aparte la cortina apenas una rendilla. El patio estaba sumergido en sombras que parecían moverse con vida propia. La luna apenas penetraba el folaje de los árboles viejos. Al fondo el cobertizo permanecía exactamente como lo habíamos dejado, puerta cerrada, candado intacto, pero seguía escuchando los golpes. Toc, toc, toc. Alguien golpeaba la madera desde dentro con puños pequeños y persistentes. Dejé caer la cortina. Mi respiración salía en jadeos cortos. Es un animal, susurré para convencerme. Algún animal que se metió. No es un animal. La voz de Diego era apenas audible. Él no es un animal. A las 7:15 intenté distraernos. Preparé chocolate caliente, algo que a Diego siempre le encantaba. Pero cuando le ofrecí la taza la apartó sin mirarla. Sus ojos permanecían fijos en esa ventana como si pudiera ver a través de las cortinas cerradas. Me estás hablando, dijo de repente. Que me arrodillé frente a él. Diego, no es nadie. Está en mi cabeza. Dice que lo abandonamos, que solo quería jugar, que solo quería ser parte de la familia y nosotros lo encerramos como basura. Las palabras salieron de la boca de Diego, pero no sonaban como las suyas. La cadencia era diferente, más antigua, más formal, como si algo más estuviera usando su voz para transmitir un mensaje. A las 7:30 decidí llamar a tío Javier. El teléfono estaba en el recibidor de la planta baja, un aparato viejo de disco que había pertenecido a mis abuelos. Levanté el auricular. El tono de marcado sonaba distorsionado como si la línea estuviera sumergida bajo agua. Marqué el número de celular de Javier. Dejé que timbrara. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. Intenté de nuevo. Esta vez, en lugar del tono de marcado, escuché algo más. Un susurro, tan suave que tuve que presionar el auricular contra mi oído para captarlo. Era una voz de niño cantando una canción de cuna en español antiguo, palabras que no reconocía pero que me erizaron cada velo del cuerpo. Colgué bruscamente. Cuando volví a levantar el auricular solo había silencio. Ni tono, ni estática, nada. El teléfono no funciona, le informé a Diego con voz tensa. Él no pareció sorprendido. No quiere que pidas ayuda. A las 8:10 todas las luces de la casa parpadearon. No fue el parpadeo breve único que habíamos experimentado antes. Fue una secuencia deliberada, encendido, apagado, 5 veces seguidas, como si alguien jugara con los interruptores. En el quinto apagón la oscuridad duró 3 segundos completos antes de que las luces regresaran. Problemas eléctricos, murmuré por pura inercia, aunque ya no creía en mis propias palabras. Diego no dijo nada. Solo me miró con esos ojos que habían visto demasiado. A las 8 en punto exactas escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Venía del segundo piso directamente sobre nuestras cabezas. Pasos, no el crujido aleatorio de una casa vieja asentándose. Pasos reales, pesados, deliberados. Caminaban desde mi habitación hasta la de mamá luego de regreso. Una y otra vez, el viejo piso de madera gemía con cada pisada. Lo escuchas, susurré necesariamente. Diego asintió, sus ojos dilatados por el miedo. Los pasos continuaron durante 5 minutos completos. Arriba abajo, como si alguien se paseara sin prisa explorando.
Luego se detuvieron abruptamente dejando un silencio que de alguna manera era peor que el sonido. Sabía que debía subir. Era mi responsabilidad. Mamá me había dejado a cargo. Si había un intruso necesitaba saberlo, necesitaba hacer algo. Pero cada fibra de mi ser se resistía a subir esas escaleras. Quédate aquí, le dije a Diego. Enciérrate en el baño de abajo. No salgas hasta que yo vuelva. No, Sofía, hazlo, ahora. Lo llevé al pequeño baño junto a la cocina y lo empuje adentro con más brusquedad de la que pretendía. Si era con seguro. Si pasa algo gritas, ¿entiendes? Sus labios temblaron pero asintió. Cerré la puerta. Escuché el clic del pestillo. Tomé una linterna de la cocina y caminé hacia las escaleras. Cada escalón crujaba yo mi peso anunciando mi ascenso. El pasillo del segundo piso estaba oscuro excepto por la luz tenue que subía desde abajo. Todas las puertas estaban cerradas tal como las había dejado esa mañana. Todas excepto una. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Solo 5 centímetros. Una rendilla negra que parecía respirar. Estaba absolutamente segura de haberla quedado. Hay alguien. Mi voz sonó patética incluso para mis propios oídos. Silencio. Empuje la puerta. Se abrió con un chirrido que pareció durar una eternidad. Apunté la linterna al interior. Lo que vi hizo que el aire escapara de mis pulmones. Mi habitación había sido destrozada. Ropa arrancada del armario y esparcida por el suelo, cajones abiertos, contenido derramado, libros arrancados de los estantes, páginas arrugadas, y en medio del caos mi espejo de escritorio estaba volteado boca arriba sobre mi cama. Lo levanté con manos temblorosas. La superficie estaba empanada como si alguien hubiera respirado sobre ella. Y en ese bajo escritas con un dedo las palabras, por qué me dejaste. Las letras goteaban hacia abajo deformándose lentamente mientras la condensación se evaporaba. Dejé caer el espejo sobre la cama y retrocedí. De la habitación de mamá justo al lado escuché algo nuevo. No el repiqueteo de plata que había escuchado afuera. Esto era diferente, un rasguño, como una sobre madera, lento, deliberado. No investigué. Di media vuelta y corrí escaleras abajo, mis pies apenas tocando los escalones. Llegué al baño donde había dejado a Diego y golpeé la puerta. Diego abre silencio. Diego el pestillo hizo clic. La puerta se abrió lentamente. El baño estaba vacío, completamente vacío. No había ventana, no había otra salida. Era físicamente imposible que Diego hubiera salido, y sin embargo no estaba. Entonces escuché su voz, venía de afuera del patio trasero. Sofía, estoy aquí. La voz era de Diego, pero la entonación era incorrecta, plana, sin emoción, como una grabación reproducida. Corrí a la puerta trasera, mi mano se congeló sobre el pomo. Cada célula de mi cuerpo me advertía que no la abriera, que lo que fuera que estuviera a la afuera pretendiendo ser mi hermano no era él, pero no podía dejarlo a la afuera. No podía. Abrí la puerta. La oscuridad del patio era absoluta. Las nubes habían cubierto la luna por completo. Solo el haz de mi linterna cortaba la negrura débil e inadecuado. El aire estaba helado, mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mi rostro. Era octubre en Guanajuato, no debería hacer tanto frío. Diego, mi voz sonó pequeña en la vastedad de la noche. ¿Dónde estás? En el cobertizo. No, por favor Dios, no ilumine hacia el fondo del patio. Allí de espaldas a mí estaba la silueta de Diego, inmóvil como una estatua. Diego, ven aquí, ahora. No se movió. Comencé a caminar hacia él, aunque cada paso se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. El aire se volvía más denso, más frío. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme erguida,
Y entonces cuando estaba a 3 metros de distancia, Diego habló sin voltear. Lo siento, Sofía, por lo que va a pasar. Se dio la vuelta, y lo que vi me hizo caer de rodillas la linterna rodando por el pasto húmedo. Diego me miraba, pero sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin blanco, solo 2 pozos vacíos en su rostro. Su boca se abrió en una sonrisa demasiado amplia y natural, como si algo estuviera tirando de las comisuras de sus labios desde adentro, y en sus brazos acunado contra su pequeño pecho estaba el arlequín, pero había cambiado. Ya no medía 30 centímetros, era más grande, casi del tamaño de Diego. La porcelana brillaba con un brillo propio, una luz azulada enfermiza que pulsaba como un corazón. La cabeza del arlequín giró, lenta mecánicamente, hasta que sus ojos de vidrio me miraron directamente, excepto que ya no eran azules. Brillaban rojos como brasas, como ojos de demonio en pinturas medievales. La boca pintada se movió. No debería ser posible. Era porcelana sólida, pero se movió estirándose más allá de los límites físicos del rostro. Y habló, una voz que era muchas voces superpuestas, todas de niños, todas muertas hace mucho tiempo. Sofía, ¿quieres jugar conmigo? Traté de gritar, pero no salió sonido. Mi garganta estaba completamente cerrada. El arlequín cayó de los brazos de Diego. Debería haberse destrozado al golpear el suelo, pero en lugar de eso se puso de pie. Sus piernas articuladas se doblaron como las de una persona. Se enderezó hasta su altura completa, que ahora era de casi 1,5 metros. Escondidas dijo con esa voz de coro infantil: «Tú corres, yo cuento hasta 10, encontré mi voz. Diego, ven conmigo, corre». Pero Diego no se movió. Sus ojos negros me miraban sin reconocimiento. 1, 2, 3. El arlequín comenzó a contar. «No espere». Agarré el brazo de Diego y tiré con todas mis fuerzas. Su cuerpo se movió, pero era como arrastrar un peso muerto, pesado, sin vida, sin ayuda. 4, 5, 6. Lo arrastré hacia la casa mirando sobre mi hombro. El arlequín permanecía inmóvil contando, pero su cabeza giró para seguir nuestro movimiento. El brillo escarlata de sus ojos nos rastreaba. 7, 8, 9. Llegamos a la puerta. La empujé. Metí a Diego a empullones. «¿Quiere de un golpe? Pestillo, cadena, empuje una silla pesada contra el pomo. 10. El grito vino de justo al otro lado de la puerta. Tan cerca que pude sentir la vibración en la madera. Coloqué a Diego en el sofá. Su cuerpo estaba rígido, cataléptico. Sus ojos seguían siendo pozos negros. Diego, vuelve a mí. Lo sacudí por los hombros. «Por favor». Nada. El teléfono. Tenía que intentarlo otra vez. Corrí al recibidor, arrancó el auricular. Esta vez había tono. «Gracias a Dios. Mark 066, el número de emergencias en México». Timbraba. Alguien contestó, pero no era un operador. Era un niño pequeño. «Sofía quiere jugar». Y detrás de esa vocecita el repique metálico de los cascabeles llenó el auricular. Colgué violentamente. Un golpe en la puerta trasera me hizo girar. Toc, 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 3 golpes medidos. Me obliga a acercarme a mirar por la pequeña ventana de vidrio en la parte superior. Y Ali, presionando su rostro de porcelana contra el cristal, estaba el arlequín. Pero ahora era aún más grande, del tamaño de un adulto. Su cabeza rozaba el marco superior de la puerta. Sus ojos brillantes me atravesaron. La sonrisa se extendía más allá de donde debería terminar su cara. Una mano de porcelana, ahora del tamaño de una mano humana, se levantó. Un dedo rasguñó el vidrio. El sonido chirriante hizo que mis dientes dolieran. Retrocedí justo cuando todas las luces de la casa se apagaron simultáneamente. Oscuridad absoluta. La linterna seguía afuera, abandonada en el pasto. Solo quedaba la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas. «Sofía». La voz de Diego desde el sofá. «Mire hacia Ali.
Su silueta estaba sentada con la espalda demasiado recta, la cabeza inclinada en un ángulo que no era del todo correcto. Diego, ¿eres tú? Siempre he sido yo, hermana. Pero la voz tenía dos capas, la de Diego debajo y otra cosa encima, como dos personas hablando al mismo tiempo, ligeramente desfasadas. Los golpes en la puerta se detuvieron. El silencio que siguió era peor. Entonces desde arriba, desde el segundo piso, los pasos regresaron. Pero esta vez no eran pasos humanos. Era un arrastre algo pesado moviéndose por el piso con un ritmo irregular, y acompañando cada movimiento el repique de plata. Está dentro, susurré. Dios mío, está dentro de la casa. Los pasos alcanzaron las escaleras. Comenzaron a descender. Un escalón, pausa. Otro escalón, pausa. Como si lo que fuera que bajaba estuviera saboreando el momento. El sonido metálico marcaba cada movimiento. Podía sentir su presencia. Una oscuridad más oscura que la oscuridad circundante. Una forma en la entrada entre el recibidor y la sala. No me atreví a mirar directamente. Solo vi con mi visión periférica una silueta alta delgada con proporciones incorrectas. Brazos demasiado largos, cabeza demasiado grande, y sobre esa cabeza el gorro de 3 picos con los cascabeles. Habló con una voz que sacudió los marcos de las ventanas, encontrada. Se movió hacia mí, rápido, imposiblemente rápido. Cerré los ojos, y entonces la salvación legó en forma de luces de auto barriendo las ventanas frontales. Un motor. Una puerta quebrándose. Pasos en el camino de entrada. Sofía, ¿están bien? Tío Javier. Había legado. No eran ni siquiera las 10. Había regresado temprano. Las luces de la casa parpadearon y se encendieron. Miré alrededor frenéticamente. Diego estaba en el sofá, sus ojos normales ahora marrón chocolate, llorando silenciosamente. La sala estaba vacía. Nadie más. Pero el olor permanecía, tierra húmeda, madera podrida, y algo dulce nauseabundo, el olor de cosas muy antiguas. La puerta principal se abrió. Tío Javier entró y nunca había estado tan feliz de ver a alguien. Corrí hacia él casi derribándolo. Tranquila, tranquila. Me sostuvo por los hombros. ¿Qué pasó? Las palabras salieron en torrente incoherentes, tropezándose unas con otras. Javier me hizo sentar, me trajo agua, escucho. Su expresión pasó de preocupación a escepticismo a algo más. Algo que podría haber sido el primer atisbo de duda. Sofía, cálmate. Voy a revisar la casa completa. Quédense aquí. Subió las escaleras con una linterna pesada en una mano. Lo escuchamos caminar por cada habitación, abrir armarios, revisar debajo de las camas. Cuando bajó 10 minutos después, su expresión era de desconcierto. No hay nadie arriba, pero tu habitación está destrozada, como si alguien hubiera buscado algo frenéticamente. ¿Tuviste alguna pelea con alguien del colegio? Alguien podría haber entrado mientras estabas con Diego. No, tío, yo escuché los pasos, y luego Diego desapareció del baño y me detuve al ver su expresión. Todavía no creía, no del todo, pero había algo en sus ojos, una pequeña grieta en su corteza. Voy a llamar a tu madre. Levanto el teléfono. Esta vez funcionó. Marco. Mamá contestó al segundo timbrazo. Javier habló en voz baja explicando que había incidentes. Que sería bueno que volviera a casa temprano si era posible. Colgo. Tu madre va a pedir permiso para salir. Estará aquí a la 1 de la madrugada. 3 horas. Podíamos sobrevivir 3 horas. Javier encendió cada luz de la planta baja. Preparó café fuerte para ambos. Diego se acurrucó entre nosotros en el sofá agarrando mi mano con la suya pequeña. Javier mantuvo su pala de construcción cerca apoyada contra su silla. Solo por precaución, dijo, pero la manera en que no la soltaba mostraba que estaba más perturbado de lo que quería admitir.
A las 11 de la noche el reloj de pared dio la hora, 11 campanadas, y con cada campanada escuché otra cosa. Voces, voces de niños cantando afuera en el patio. Una canción en español antiguo sobre juegos que nunca terminan, sobre niños perdidos buscando familia. Javier también las escucho. Se levantó camino hacia la ventana. Aparto la cortina apenas una rendilla. Lo vi palidecer. ¿Qué pasa? Pregunté. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló su voz era tensa. Sofía, hay luces en el patio, luces azules como fuegos fatuos, y la puerta del cobertizo está abierta, completamente abierta. El candado está en el suelo. Pero eso es imposible. Lo sé. Se volvió hacia mí. Sus ojos, esos ojos prácticos y escépticos, ahora mostraban algo que nunca había visto en el miedo genuino. Algo está muy mal aquí. Algo que no puedo explicar. Diego habló entonces, su voz apenas un susurro. Tío Javier, él dice que si salgo ahora dejará en paz a Sofía. Dice que solo me quiere a mí. Nadie va a ningún lado. Tío Javier con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. A medianoche exacto el teléfono sonó. Javier contestó. Era mamá otra vez. Javi, no puedo salir hasta la 1 como dije. Mi jefa no está. Pero saldré en cuanto pueda. A más tardar a la 1:30. Están todos bien. Estamos manejando la situación. Date prisa, Rosa. 1:30 más. Las campanadas de medianoche aún resonaban cuando escuchamos un nuevo sonido. Pasos en el techo, directamente sobre nosotros, caminando despacio deliberadamente, como si algo estuviera midiendo la habitación. Javier apretó la mandíbula. Ya basta. Agarró la pala. Voy a revisar afuera. Debe haber algún animal o algún niño haciendo bromas pesadas o... Tío, no salgas, por favor. Sofía, no puedo quedarme aquí sentado mientras alguien nos asusta. Vuelvo en 5 minutos. Javier espera, pero ya se estaba moviendo hacia la puerta trasera. Cierren cuando salga. No abran para nadie excepto para mí o tu madre. Abrió la puerta. El aire frío de la noche entró como una exhalación. Se paró en el umbral mirando hacia el patio oscuro donde las luces azules parpadeaban entre los árboles. Los cascabeles sonaron una vez claro y cercano. Javier dio un paso afuera, pala en alto. La puerta se cerró detrás de él. Diego y yo nos quedamos solos en la sala brillantemente iluminada escuchando los pasos de nuestro tío alejándose en la oscuridad, y en algún lugar a la afuera entre las sombras y las luces espectrales el arlequín esperaba, paciente, hambriento, listo para jugar. Mi tío Javier era un hombre que construía casas con sus propias manos. Sabía exactamente cuánto cemento necesitaba una pared, cuántos ladrillos cabían en 1 metro cuadrado, cuánto peso podía soportar una viga de acero. Vivía en un mundo de medidas exactas y leyes físicas inmutables. Pero esa noche, cuando salió al patio trasero con una pala de construcción como única arma, ese mundo de certezas se desmoronó. Y lo que aprendió en su lugar lo perseguiría cada noche hasta su muerte 8 años después, solo en un departamento con las luces encendidas y una expresión de terror congelada en su rostro. Diego y yo nos quedamos en la sala observando la puerta cerrada por donde Javier había salido. Podíamos escuchar sus pasos crujendo sobre las joyas secas del patio. El haz de su linterna barrió las ventanas proyectando sombras danzantes en nuestras paredes. No debió salir, susurró Diego. Sus ojos eran normales, otra vez marrón chocolate con motas doradas, pero estaban llenos de un conocimiento terrible. Él no entiende contra qué está peleando. Tú sí asintió lentamente. Amigo, me lo contó todo. Durante 2 años. Cada noche me dijo que alguna vez fue niño hace mucho tiempo, que alguien lo convirtió en lo que es ahora, y que necesita a otros niños para no estar solo. Antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Javier desde afuera, fuerte y desafiante. Sal de donde estés, no me des miedo.
Las palabras eran valientes, pero incluso desde adentro pude detectar el temblor subyacente. Javier tenía miedo, solo estaba demasiado orgulloso para admitirlo. Durante 30 segundos nada, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. Luego un sonido que hizo que mi estómago se retorciera, risas. Risas de niños. No unas sino varias viniendo de diferentes direcciones del patio, agudas, burlonas, muertas. Dios mío, murmuró Javier afuera. ¿Qué? Un grito, el grito de Javier. No de dolor, no todavía, sino de shock absoluto. Algo imposible acababa de suceder frente a sus ojos. Sofía, quédense adentro. Sus palabras fueron interrumpidas por un golpe sordo. El sonido inconfundible de metal contra algo sólido. Javier había usado la pala. Corrí a la ventana apartando la cortina. Mi linterna de mano estaba en la cocina. La agarré y apunté hacia el patio, lo que hizo que mis piernas casi cedieran. Javier estaba en medio del jardín, pala levantada mirando algo que se movía entre los arbustos al fondo. No podía verlo claramente desde mi ángulo, solo vislumbres de algo pequeño, algo que se movía de manera incorrecta, como si los fotogramas de una película estuvieran faltando. Se desplazaba en saltos erráticos, apareciendo aquí luego a la siempre más cerca de Javier. Aléjate, gritó blandiendo la pala. La cosa se detuvo. Javier enfocó su linterna directamente hacia ella, y entonces lo vi también iluminado por ambas linternas, el Arlequín. Pero no era el muñeco que recordaba. Era más grande, del tamaño de un niño de 6 años, y su forma era incorrecta. Las proporciones estaban mal. Brazos demasiado largos que colgaban hasta las rodillas, cabeza demasiado grande para el cuello delgado, y el rostro, ese rostro de porcelana, estaba borroso en los bordes como si no pudiera mantener su forma completamente. Habló. Reconocí la voz de múltiples niños superpuestos. Javier Ortega, 35 años, divorciado, sin hijos, solo. ¿Cómo sabes? Todos están solos al final, como yo, como mis hermanos, como Diego Estara. Nunca tocarás a ese niño. Javier dio un paso adelante. El Arlequín inclinó su cabeza en ese ángulo imposible. Ya lo toqué hace 2 años, cuando lo conocí por primera vez. Desde entonces parte de mí vive en él, esperando, creciendo. Javier rugió y se lanzó hacia adelante balanceando la pala con toda su fuerza. Esta vez conectó. El impacto resonó en la noche, pero lo que escuché no fue porcelana rompiéndose. Fue algo húmedo, orgánico, como golpear carne. Javier retrocedió tambaleándose mirando la pala con horror. Eso no es posible. La criatura se levantó del suelo donde había caído, y ahora pude verla claramente por un momento antes de que las sombras la envolvieran otra vez. No era completamente porcelana. Había piel de bayo, piel pálida y arrugada como pergamino antiguo, estirada sobre un marco que podría haber sido huesos o podría haber sido madera. Una cosa que era parte muñeco, parte niño, parte algo que nunca debió existir. Emitió un sonido que hará que la sangre en mis venas se convirtiera en hielo. No era llanto, no era risa. Era algo entre ambos, un gemido agudo que parecía venir de muchas gargantas a la vez. Me lastimaste, digo, y ahora la voz sonaba herida, vulnerable. Todos me lastiman, todos me abandonan. Se lanzó hacia Javier, imposiblemente rápido. Javier apenas tuvo tiempo de levantar la pala antes de que la cosa trepara por ella subiendo como una araña. Brazos largos se envolvieron alrededor del pecho de Javier, y aunque estaba a 20 metros de distancia, juro que pude ver las manos. No eran manos de porcelana, eran manos de niño pequeño, pero con demasiados dedos, o tal vez los dedos estaban en los lugares equivocados. Javier gritó, no un grito de miedo, un grito de dolor puro. Agarró a la criatura y tiró arrancándola de su pecho. La arrojó al suelo y retrocedió presionando una mano contra su camisa.
Cuando apartó la mano bajo la luz de la linterna vi sangre, mucha sangre. La criatura se levantó otra vez, pero esta vez no avanzó. Solo se quedó Ali con la cabeza inclinada observándolo. Luego habló con una voz diferente, una voz que reconocí. Era la voz de Javier, su propia voz saliendo de esa boca imposible. Javier, tu alma huele dulce, como miedo y arrepentimiento. Eso fue suficiente. Javier se dio la vuelta y corrió hacia la casa. La cosa no lo siguió. Solo se quedó allí observando mientras mi tío tropezaba hacia la puerta trasera. Diego y yo la abrimos antes de que pudiera golpear. Entró tambaleándose y quedamos inmediatamente echando todos los pestillos. Dios mío, tío. Corrí hacia él, su camisa estaba desgarrada. 3 líneas paralelas atravesaban su pecho, no profundas pero sangrando libremente. Tenemos que vendarte. La pala yadeó. Golpeé esa cosa y sentí carne, carne real, no porcelana. Sus ojos estaban salvajes, su racionalidad desmoronándose. Eso no puede existir, no puede. Pero existe, dijo Diego suavemente. Siempre ha existido. Ayude a Javier a sentarse. Encontré el botiquín de primeros auxilios y limpié las heridas lo mejor que pude. No eran tan malas como parecían inicialmente, pero el patrón era perturbador. 3 líneas perfectamente paralelas, como si algo con 3 dedos o garras lo hubiera rasgado. Voy a llamar a la policía otra vez, DJ. Esta vez cuando levante el teléfono funcionó. Marque el número de emergencias. Un operador real contestó. Le dije que alguien había atacado a mi tío en nuestro patio, que necesitábamos ayuda inmediatamente. Nos dijeron que una patrulla estaba en camino. 12 minutos y 30 segundos. Eso es lo que tardaron en llegar. Sé el tiempo exacto porque no aparte los ojos del reloj en la pared durante cada segundo de espera. Diego, Javier y yo nos sentamos juntos en el sofá sin hablar, escuchando cualquier sonido que viniera de afuera. A las 12:42 de la madrugada vimos las luces rojas y azules reflejándose en nuestras ventanas. 2 oficiales entraron después de que Javier les abriera la puerta. Eran los oficiales Martínez y Cruz según sus placas. Martínez era mayor de unos 50 años con el tipo de rostro que había visto demasiado. Cruz era más joven, tal vez 30, con ojos alertas que examinaron cada rincón de nuestra sala. ¿Quién resultó herido?, preguntó Martínez. Yo, dijo Javier señalando su pecho vendado. Algo me atacó en el patio, algo unánime. No lo sé qué era. Javier miró hacia el piso. Supe que estaba luchando con cuánto decir. Era pequeño, del tamaño de un niño, pero no era un niño. Los oficiales intercambiaron miradas. Revisaremos el perímetro. Quédense adentro. Salieron. Los observamos desde la ventana mientras barrían el patio con sus linternas potentes. Revisaron detrás de cada árbol dentro del cobertizo a lo largo de la cerca. 15 minutos después regresaron. No encontramos a nadie, informó Cruz. Pero sí encontramos esto. Sostenía algo en su mano enguantada, un cascabel de plata. Estaba en el suelo cerca del cobertizo. Es suyo. Javier y yo nos miramos. Es de un muñeco, dijo finalmente. Un muñeco viejo que teníamos guardado. ¿Dónde está el muñeco ahora? No lo sé. Y era la verdad. No sabíamos dónde estaba. Solo sabíamos lo que se había convertido. Los oficiales tomaron nuestras declaraciones. Sugirieron que Javier fuera al hospital, pero él rechazó. Nos aconsejaron cerrar todas las puertas y ventanas con seguro, que los llamáramos si algo más sucedía. Luego se fueron llevándose consigo esa breve sensación de seguridad que su presencia había proporcionado. Eran la 1:15 de la madrugada. Mamá debería llegar en 15 minutos. Solo teníamos que aguantar un poco más. Pero a la 1:20 cuando sonó el teléfono era mamá llamando desde el trabajo. Mija, lo siento mucho. El tráfico está terrible por un accidente en la carretera.
Voy a tardar al menos media hora más. ¿Están bien? Sí, mamá. La policía acaba de irse. Solo, da deprisa, por favor. En cuanto pueda, lo prometo. Colgo y le di las noticias a Javier y Diego. Una hora más. Podíamos sobrevivir una hora más, ¿verdad? A la 1:30 las luces de la casa comenzaron a parpadear otra vez. No 5 veces como antes. Esta vez fue un patrón: 3 parpadeos rápidos, pausa, 3 parpadeos rápidos, pausa. Como un código. Como si algo estuviera tratando de comunicarse. Ignórenlo, dijo Javier apretando la mandíbula. Tenía la pala apoyada contra su sila manchada, ahora con algo oscuro que podría haber sido sangre o barro o algo peor. A la 1:45 Diego habló por primera vez en casi una hora. Está dentro otra vez. Que Javier se enderezó. ¿Cómo sabes? Puedo sentirlo. Arriba, en mi habitación. Escuchamos. Al principio nada. Luego tan suave que casi lo perdimos, el crujido de un piso de madera. Arriba, moviéndose lentamente de un lado a otro. Imposible, susurró Javier. Todas las puertas están cerradas. Todas las ventanas. El sonido se detuvo. Luego comenzó a descender por las escaleras. Podíamos escuchar cada paso. 1, 2, 3, pausando entre cada uno, como si supiera que estábamos escuchando, como si estuviera disfrutando nuestro miedo. Javier agarró la pala y se puso de pie. Quédense detrás de mí. La cosa alcanzó el final de las escaleras. Se detuvo allí justo fuera de nuestra vista desde la sala. Podíamos sentir su presencia, un punto frío en el aire, una oscuridad que absorbía luz en lugar de reflejarla. Sé que estás aquí, dijo Javier, su voz sorprendentemente firme. Si quieres al niño tendrás que matarme primero. Risas, esas malditas risas de niños muertos. Y luego la voz, ahora más clara, más cerca. No necesito matarte, Javier. Solo necesito esperar. Eventualmente te dormirás. Eventualmente cometerás un error. Tengo toda la eternidad. Ustedes tienen horas. Algo se movió en la entrada. Una sombra deslizándose por la pared, tomando forma, volviéndose sólida. El arlequín emergió de la oscuridad como si la oscuridad misma le diera nacimiento. Era más grande ahora, casi de mi altura. Los rasgos de porcelana apenas visibles bajo capas de algo que se retorcía y cambiaba. Los ojos ya no brillaban rojos, ahora eran negros, completamente negros, vacíos. Diego dijo extendiendo una mano. Es hora de que vengas a casa, a tu verdadera casa, con tus hermanos. No tengo hermanos excepto Sofía, respondió Diego, pero su voz sonaba insegura. Tienes 17 hermanos, 17 niños que esperan dentro de mí, que fueron amados y luego olvidados, abandonados, como tú serás abandonado. Eso es mentira, grité. Diego nunca estará solo. Nosotros somos su familia. La cabeza se giró hacia mí con ese movimiento mecánico horrible. Todos dicen eso, todos prometen, y todos rompen sus promesas cuando se vuelve difícil, cuando el niño llora demasiado. Cuando el niño necesita demasiado, cuando el niño no es perfecto, vete al infierno. Gruñó Javier y se lanzó hacia adelante con la pala. La criatura se movió, no esquivó, simplemente se desvaneció y reapareció 3 metros a la izquierda. La pala cortó el aire vacío. Javier giró confundido. No puedes lastimarme aquí, dijo la cosa. Esto no es el patio. Aquí en tu casa tengo más poder. Cada sombra es mía, cada reflejo, cada espacio oscuro debajo de las camas y dentro de los armarios. Probó que sus palabras eran ciertas. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, a extenderse, gateando por las paredes como dedos negros. El aire se volvió frío, nuestro aliento visible. Y entonces desde arriba, desde el segundo piso, escuchamos más pasos, muchos más pasos, pequeños pies corriendo. Risas llenaron la casa. No una voz, 17 voces. Los hermanos,
Los niños atrapados dentro del Arlequín durante décadas, todos queriendo jugar. Dios mío, susurró Javier, que hemos despertado, las luces se apagaron. Oscuridad total. Solo el brillo de los faroles de la calle entraba débilmente por las ventanas, y en esa semioscuridad vimos formas moviéndose, pequeñas formas, bajando las escaleras, deslizándose por las paredes, emergiendo de debajo de los muebles. No eran sólidas, eran como sombras con peso, sombras con voces. Juega con nosotros, quédate con nosotros, sé nuestro hermano. Diego comenzó a caminar hacia ellas, como si estuviera en trance. Javier lo agarró, pero Diego se retorció en sus brazos con una fuerza imposible para un niño de 3 años. Tienen que irse, gritó Javier hacia la oscuridad. Esta es nuestra casa. No los invitamos, el Arlequín se rió. Pero sí lo hicieron. Doña Esperanza me invitó cuando me trajo aquí, y Diego me invitó cuando me habló, cuando me llamó amigo. Las invitaciones ya están hechas. En ese momento, por segunda vez esa noche, nos salvaron. Pero no fue la policía, fue mamá. La puerta principal se abrió de golpe y mamá entró como una tormenta, sus ojos ardiendo con una furia que nunca había visto en ella. Aléjense de mis hijos. Su voz resonó. Y algo extraño sucedió. Las sombras vacilaron. Retrocedieron ligeramente como si su voz tuviera poder. El Arlequín se volvió hacia ella. Rosa Morales dijo con reconocimiento: la madre, la protectora, la que siempre se interpone. Maldito seas. Mamá caminó directamente hacia la criatura sin miedo, o más bien con miedo, pero negándose a dejar que ese miedo la detuviera. No puedes tener a mi hijo, no mientras tenga aliento en mi cuerpo. Las madres siempre dicen eso, pero las madres se cansan, se rinden, se van. Yo nunca. Se enfrentaron una mujer de 38 años contra algo que había existido durante más de un siglo, y por un momento, solo un momento, vi incertidumbre en esos ojos negros. Luego sirenas, otra vez. Mamá había llamado a la policía antes de salir del trabajo pidiendo que revisaran nuestra casa. Los mismos oficiales de antes, Martínez y Cruz, entraron con las armas desenfundadas. La presencia desapareció instantáneamente. Las sombras se retiraron. Las luces parpadearon y se encendieron. Todo parecía normal otra vez, excepto por nosotros 4 sudando, temblando, aferrándonos unos a otros. Los oficiales revisaron la casa otra vez. No encontraron nada. Nos miraron con algo entre compasión y escepticismo. Martínez sugirió delicadamente que tal vez necesitábamos hablar con alguien, que el estrés puede causar alucinaciones colectivas, especialmente con un niño pequeño en la casa. Pero Cruz, el oficial más joven, me miró a los ojos antes de irse, y en su mirada vi reconocimiento, como si él también hubiera visto cosas que no podían explicarse. Cierren con llave, dijo simplemente. Y si necesitan irse de aquí, háganlo. Eran las 2:40 de la madrugada. Nos sentamos todos juntos en la sala. Nadie sugirió dormir. Era imposible. Solo esperamos a que amaneciera contando los minutos. A las 3:30 Javier se levantó. Voy a buscar en el cobertizo. Tiene que haber algo, Ali. Alguna evidencia de lo que es esa cosa, de dónde vino. Javi, no. Rosa, si me quedo sentado aquí un minuto más voy a enloquecer. Necesito hacer algo. Tomó su linterna y salió por la puerta trasera. 5 minutos después regresó. Su rostro estaba pálido como papel. En su mano sostenía 2 cosas. La primera era otro cascabel. La segunda era una fotografía. Encontré estos en el cobertizo, en la repisa donde pusimos el muñeco. La fotografía era de nuestra familia, tomada el año pasado en el cumpleaños de mamá. Los 4 sonriendo, felices. Pero había algo mal con la foto. En la esquina apenas visible había una quinta figura, borrosa, del tamaño de un niño.
y aunque los rasgos eran indistintos, podía ver dos puntos que podrían haber sido ojos. Brillando rojos en el flash de la cámara. Esta foto estaba en el álbum de la sala, dijo mamá con voz temblorosa, en el estante, como Lego al cobertizo. Nadie tenía respuesta, pero el mensaje era claro. Había estado con nosotros mucho más tiempo del que pensábamos, observando, esperando, planeando. Nos vamos, declaró mamá, ahora, esta noche. No pasaremos ni una hora más en esta casa. Nadie discutió. Subimos rápidamente a empacar lo esencial, ropa, documentos, nada más. No queríamos nada de esta casa. Mientras empacaba una bolsa para Diego, tuve que entrar a su habitación una última vez. Encendí la luz. La habitación parecía normal. Juguetes esparcidos, libros de colorear, su cama pequeña con sabanas de dinosaurios. Excepto que en su almohada había algo que no había estado allí antes, un dibujo, hecho con crayones. Mostraba 5 figuras. Reconocí a mamá, Javier, Diego y yo. Pero la quinta figura era más pequeña con un gorro de 3 picos. Y escrito debajo en letras infantiles torcidas, mi familia. No toqué el dibujo. Simplemente cerré la puerta y vaya con la bolsa de Diego. A las 3:57 llamamos un taxi. Luego 11 minutos después, mientras cargábamos nuestras bolsas, miré hacia nuestra casa una última vez. En la ventana del segundo piso en mi habitación había una silueta, pequeña, inmóvil, observándonos partir. Levantó una mano, un gesto de despedida, o quizás una promesa. El taxi arrancó. Mientras nos alejábamos, Diego habló por primera vez en casi una hora. Él dice que esto no ha terminado. Dice que siempre sabe dónde estoy, que puede esperarme. Mamá lo abrazó más fuerte. Nunca te dejaremos solo, nunca. Lo sé, mami, pero él también lo sabe y dice que tiene todo el tiempo del mundo. El sol comenzó a salir cuando llegamos a casa de la tía Mercedes. El cielo se tinó de rosas y naranjas. Un nuevo día. Pero para nosotros ese día estaba marcado por sombras que la luz del sol nunca podría disipar completamente, porque habíamos aprendido que hay cosas en este mundo que existen en los márgenes, cosas que usan rostros amigables y voces de niños, cosas que se alimentan de soledad y miedo. Y una vez que te encuentran, una vez que saben tu nombre, nunca realmente se van. Solo esperan, pacientes, eternos. Y algún día cuando vayas la guardia, cuando pienses que finalmente estás a salvo, escucharás ese sonido otra vez. Ese repique suave de plata en la oscuridad. La mandóte a casa. Ha pasado una semana desde aquella noche. Una semana viviendo en casa de la tía Mercedes, durmiendo en camas que no son las nuestras, despertando en habitaciones donde cada sombra es diferente pero igualmente amenazante. Las heridas físicas están sanando. Las 3 líneas rojas en el pecho de tío Javier se han convertido en costras. Diego vuelve a comer, incluso ríe ocasionalmente cuando la tía pone sus caricaturas favoritas. Mamá ha regresado al trabajo, aunque salta cada vez que suena su teléfono celular. Pero ninguno de nosotros está durmiendo bien. Encuentro a tío Javier cada madrugada en la sala de la tía, sentado en la oscuridad excepto por una lámpara pequeña. Sus manos tiemblan ligeramente cuando sostiene su taza de café frío. Ya no es el hombre que se reía de lo sobrenatural. Ese hombre murió en nuestro patio trasero, reemplazado por algo en que ahora comprende que el mundo es mucho más grande y más oscuro de lo que sus ojos pueden ver. No puedo cerrar los ojos sin verlo, me confiesa una noche. Ese rostro, esos ojos negros, y cuando lo golpeé, cuando sentí que había carne de vallo. Hay cosas que no deberíamos saber que existen, Sofía. Y ahora que lo sé, cada sombra podría esconderlo. Cada reflejo podría mostrarlo. Mamá, intento encontrar a Dona Esperanza.
Condujo hasta León, hasta la casa modesta donde la anciana había vivido por 30 años. Los vecinos le dijeron que Dona Esperanza se había ido. Desapareció en medio de la noche 3 semanas atrás llevando solo una maleta. No dejó dirección. No dijo adiós. Huyó, dijo mamá cuando regresó con las manos vacías. Sabía lo que nos había dado y huyó antes de que pudiéramos preguntarle cómo detenerlo. O antes de que viniera por ella también a su Gary. Mamá no respondió, pero vi el miedo en su expresión. Si Dona Esperanza, que había convivido con esa cosa durante décadas, tuvo que huir, ¿qué esperanza teníamos nosotros entonces? Luego la noche del 31 de octubre. Halloween, la noche antes del Día de Muertos. La tía Mercedes decoró su casa con calabazas de plástico, insistiendo en que todo era normal, que la vida continuaba. Diego incluso habló de disfrazarse hasta que vio los disfraces en la tienda. Los payasos, los arlequines. Cambió de opinión rápidamente. Esa noche me duché antes de dormir. El baño de la tía tenía un espejo grande sobre el lavabo. Cuando salí el vapor había empanado completamente el vidrio. Tomé una toalla y limpié un círculo en el centro para poder verme. Mi reflejo me devolvió la mirada, cabello mojado, ojos cansados. Pero mientras miraba algo más apareció en el reflejo. Detrás de mí, en la esquina del espejo, una forma pequeña apenas visible a través del vapor restante, del tamaño de un niño. Giré violentamente. El baño estaba vacío. Miré de nuevo al espejo. La forma seguía allí, en el reflejo solamente, parada en la esquina trasera del baño que cuando miraba directamente no contenía nada. Salí corriendo sin secarme completamente. Cerré la puerta de mi habitación prestada y me senté en la cama temblando. No se lo dije a mamá. No quería asustarla más. Pero desde esa noche cada vez que paso frente a un espejo, cualquier espejo, lo veo. Siempre al fondo. Siempre en las sombras. Una silueta observando. Esperando. Los meses pasaron. Nos mudamos a una casa nueva en el centro de la ciudad, lejos de aquella construcción de los años 60 que ahora permanece vacía. Mamá la vendió por la mitad de su valor a una pareja joven que duró exactamente 2 meses antes de mudarse sin explicación. La casa sigue en venta. Nadie dura más de 3 meses. Tío Javier regresó a su propio departamento, pero nunca volvió a ser el mismo. Dejó de sonreír. Dejó de construir. Se sentaba en su sala con todas las luces encendidas mirando las paredes. Mamá lo visitaba semanalmente preocupada. Es como si estuviera esperando algo, me dijo. Como si supiera que algo viene. Tenía razón. Algo venía, pero no al primero. Ahora estamos en octubre de 2013. Han pasado 10 años desde aquella noche. Diego tiene 13 años. Vive con mamá en la casa nueva. Oficialmente no recuerda mucho. Dice que es borroso como un mal sueño que se desvanece con la luz del día. Pero yo sé que miente. La semana pasada volví a visitarlos. A las 2 de la madrugada me desperté escuchando voces. Venían de la habitación de Diego al final del pasillo. Me levanté, caminé descalza. Su puerta estaba entreabierta. Diego dormía en su cama, o eso parecía, pero sus labios se movían, susurrando en su sueño, palabras que no pude descifrar completamente, pero reconocí el patrón, el ritmo. Era el mismo español arcaico que usaba cuando tenía 3 años. En su escritorio había algo que no debería estar allí, un cascabel de plata, el mismo que había visto hace 10 años en mi habitación antigua, el que había dejado en el suelo. Diego lo sacudí suavemente. Despierta. Sus ojos se abrieron. Por una fracción de segundo, solo una fracción, no eran sus ojos. Eran pozos negros. Luego parpadeó y eran normales otra vez. Marrón chocolate con motas doradas. Sofía, ¿qué pasa? Estabas hablando en sueños. Señale al cascabel.
¿De dónde salió eso? Lo miro sin sorpresa. Apareció hace unos meses. Lo he tirado 4 veces. Siempre regresa. Diego, mi voz se quebró. Todavía te habla. El silencio se extendió entre nosotros como una grieta que se ensancha. Finalmente, tan suavemente que casi no lo escuché. Nunca dejó de hablarme Sofía. Cada noche, en los espejos, en las sombras, me cuenta historias sobre los otros 17. Dice que están solos, que me esperan, porque nunca dijiste nada. Porque al principio tenía miedo, bajo la mirada a sus manos, pero luego me acostumbré. Es como tener un amigo secreto. Y mientras yo escuche, mientras recuerde, dice que puede esperar, que no necesita forzar nada. A la mañana siguiente confronté a Diego de nuevo. ¿Qué más te dije? Pregunta por ti. Todo el tiempo. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Si todavía piensas en él. ¿Y qué le respondes? La verdad, que tratamos de olvidar. Pero dice que no importa. Dice que una vez que te conoce realmente, una vez que te ve, nunca te deja ir. Que estamos conectados por el miedo. Tío Javier murió en 2011. Ataque al corazón, dijeron los médicos. Lo encontraron en su departamento sentado en su silla con los ojos abiertos mirando algo que solo él podía ver. Su expresión era de terror puro, tan intensa que los embalsamadores no pudieron borrarla completamente, y en su mano cerrada apretada con tal fuerza que tuvieron que romper sus dedos para abrirla había un cascabel de plata. Mamá no habla de eso, pero yo sé, todos sabemos. Javier esperó durante 8 años y finalmente lo que estaba esperando luego. Ahora estoy sentada en mi apartamento del centro de Guanajuato con 25 años, una vida que cualquiera consideraría normal. Pero frente a mí está esa caja de madera que no he abierto en años. Dentro hay 2 cosas, un cascabel y una fotografía. La foto de nuestra familia en 2003 con esa quinta sombra en la esquina que nadie recuerda haber visto cuando la tomamos. Y ahora ustedes conocen la historia. Ahora saben lo que nos pasó. Y tal vez piensen que es solo eso, una historia para asustarlos en la noche. Pero déjenme advertirles algo. Al escuchar esto, al conocer sobre el Arlequín, sobre amigos, sobre lo que fuera que realmente sea, ahora están conectados también. Porque estas no son solo palabras. Son un testimonio. Son una invocación. Son hilos que nos unen a todos con las cosas que acechan en los espacios entre la luz y la oscuridad. Diego me dijo algo más antes de que me fuera de casa de mamá. Algo que me quitó el sueño durante días. Él preguntó si todavía tienes miedo. Dijo mi hermano con voz distante. Dijo que el miedo es lo que más le gusta. Es como comida. Nos mantiene conectados. ¿Qué más dijo? Diego me miró con ojos que habían visto demasiado para un niño de 13 años. Pregunto si compartirías la historia, si se la contarías a otros. Digo que cada persona que escucha se convierte en parte de su familia también. Y aquí estoy, compartiéndola con ustedes. Tal vez cometiendo el error más grande de mi vida. O tal vez simplemente aceptando lo inevitable. Porque verán, hay cosas en este mundo que no se detienen cuando cierras los ojos. Que no desaparecen cuando niegas su existencia. Cosas que han estado esperando durante más de un siglo, acumulando poder a través de generaciones de familias malditas. Y una vez que saben de ti, una vez que has escuchado su historia, eres parte de ella. Así que si han llegado hasta aquí, si han escuchado todo esto, entonces permítanme darles el mismo consejo que desearía que alguien me hubiera dado hace 10 años. Nunca acepten regalos antiguos de extraños sin importar cuán valiosos parezcan. Nunca hablen con sus reflejos en la oscuridad. Y sobre todo nunca miren al espejo a las 3 de la madrugada. Porque si lo hacen, si cuentan las sombras detrás de ustedes y hay más de una, entonces ya es demasiado tarde. Amigo los ha visto, los ha reclamado.
Y ahora como Diego, como yo, como todos en mi familia pasarán el resto de sus vidas sabiendo que algo pequeño y antiguo los observa desde cada reflejo, desde cada sombra, esperando pacientemente el momento perfecto. El momento en que vayan la guardia. El momento en que se olviden de tener miedo. El momento en que piensen finalmente que están a salvo. Y entonces escucharán ese sonido. Ese repique suave de plata en la noche silenciosa. La mandólos a casa. La mandólos a jugar. Para siempre.